Bueno, otra vez buenos días a todos, saludos, Dios los bendiga y estamos entonces ahora sí ya preparados para continuar con el tema de esta serie que se llama Lo que tú enseñas y tus hijos aprenden sin que te des cuenta, parte 3, ¿sí? Este es 3.0. Quiero empezar otra vez reforzando el concepto de que definitivamente usted no necesita darle una clase a su hijo y sentarse y decirle, esto funciona así, 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 en muchas de las cosas que nuestros hijos aprenden. Ellos solamente al observarnos, al pasar tiempo con nosotros, al interactuar con el mundo, van empezando a llegar a conclusiones y a fijar digamos, esos conceptos o cosas aprendidas. Esto es algo que de alguna manera Dios nos deja ver en su palabra, pero así como yo siempre digo, la ciencia confirma lo que Dios ha dicho, he encontrado algunas cosas que ilustran esto y que me parece importante destacar aquí. Dice así, los psicólogos han descubierto que los niños no necesitan aprender todo de primera mano, o sea, de que usted intencionalmente se los enseñe. También aprenden mucho al observar las interacciones de los demás y aplicar luego estas reglas a sí mismos. Se forman un sinnúmero de impresiones acerca de los roles, de cómo funcionan, de las expresiones, de las manifestaciones, y sacan sus conclusiones de cómo se tratan las personas entre sí. Y el poder, el poder de este tipo de aprendizaje no se puede subestimar, sobre todo porque opera de manera silenciosa. Sí. Este es un aparte que saqué de un libro que compré hace muchos años, me lo leí, me parece muy bueno y es un libro secular y se llama Lo que, no sé si usted ya se va haciendo como una idea y podemos pasar a la siguiente diapositiva para saber de qué vamos a hablar hoy. Habíamos hablado de que los chicos aprenden de nuestra cosmovisión, ¿sí? Que aprenden también de la forma en cómo nosotros celebramos, ¿se acuerdan? Eso fue lo que vimos la vez pasada. Y hoy vamos a hablar de otra cosa de la cual los niños aprenden sin que nosotros les tengamos que sentar a dar una clase, y es el matrimonio de nuestros padres o el matrimonio que viven. Entonces, si puedes poner la siguiente, por favor. Listo. Entonces, dentro de cada uno de nosotros existe un modelo de matrimonio basado en nuestras experiencias familiares tempranas y de las lecciones que aprendimos inadvertidamente, ¿sí? La forma en cómo papá trataba a mamá, la forma en cómo mamá respondía, ¿sí? La forma en cómo ellos solucionaban o no solucionaban sus conflictos, como el cariño o las manifestaciones de afecto que ellos se tenían o no las tenían, ¿sí? La forma en cómo ellos se daban prioridad el uno al otro, ¿sí? Todo eso va dando un mensaje a nuestra vida. Y lo más, digamos, sorprendente o más lindo, a mí me encanta cómo Dios nos enseña, cómo Dios se vale de tantas cosas. Él es el mejor maestro y más adelante vamos a ver más específicamente, pero para que usted lo tenga ahí en cuenta, definitivamente el matrimonio incluso es una de las simbologías que Dios utiliza para manifestarse a nosotros, ¿sí? Y de lo que Él anhela en su corazón. Y siempre vemos en muchos libros de la Biblia, ahorita vamos a ver varias citas, donde Él habla de que Él viene por su novia, ¿sí? Y se refiere a la iglesia como su esposa y habla de una relación matrimonial. Es una figura que Él utiliza para que nosotros aprendamos acerca de Él. Entonces, también en todas las, digamos, personas
que trabajan en esta parte clínica con los matrimonios, hay un común denominador y dicen, necesita usted como observar el matrimonio de sus padres para poder entender lo que le está pasando al suyo. O sea, ¿qué hay ahí realmente que a pesar de que no nos dieron una clase, está afectando e influenciando nuestra manera de relacionarnos? Y es tan fuerte esto que en varios de los textos habla de que incluso el matrimonio casi que forma parte de nuestra identidad. O sea, el matrimonio de nuestros padres hace parte de nuestra identidad. Si yo al observar eso me doy cuenta cuánto entonces valgo yo, ¿sí? ¿De dónde salí yo? ¿Sí? ¿A qué pertenezco y a qué no? O sea, todos esos mensajes son mensajes de identidad que yo voy adoptando. Y aquí quiero ya entrar en un poquito más de ese proceso como mecánico de aprendizaje que tenemos nosotros los seres humanos, y les cuento de un experimento que hicieron. Era de que le hacían unas preguntas a un grupo de la población, a unas personas, sobre, digamos, un evento muy importante o impactante en la historia. No sé, como cuando un transbordador llegó a la luna, como cosas así. Y les hacían preguntas y después de 4 o 5 años volvían y les hacían las mismas preguntas a ese mismo grupo de personas, y estas personas contestaban incluso cosas a veces hasta opuestas de las que habían contestado anteriormente, de cómo ellos veían ese evento. Pero cuando a esas personas les preguntaban sobre el matrimonio de sus padres, pasaban 4, 5, 6 años, les volvían a hacer las mismas preguntas y ellos contestaban exactamente lo mismo. ¿Con qué voy? O sea, ¿a dónde voy para esto? Y es que nosotros empezamos a formar un esquema, digamos, relacional y en cuanto a las creencias, que es algo que en algún momento empieza a funcionar como en una información tácita para nosotros. ¿Qué quiere decir una información tácita? Es una creencia que se acepta casi como algo universal. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo creo que a mí me funciona o lo que yo creo que para mí es verdad es igual para todos, ¿sí? Eso es, digamos, el poder que de alguna manera estas cosas que estamos viendo de cómo aprenden los niños sin que les enseñemos, tienen, ¿sí? Y entre esas el matrimonio. Entonces, resulta que esa forma de empezar a hacer mi esquema tiene unas consecuencias que no necesariamente se van a evidenciar durante la niñez, ¿sí? Eso es algo que también es, digamos, como muy peligroso, ¿sí? Porque nosotros vamos viviendo nuestra vida de pareja o de matrimonio o lo que sea, y pensamos que los niños, como que a ellos les pasó esto como el agua y no pasó nada, y no dejó huella y no dejó marca. Pero resulta que sí se evidencia más tarde en la experiencia de intimidad cuando son adultos. Y cuando hablo de intimidad no solamente me refiero a la parte sexual o de relaciones sexuales, sino de cómo ellos establecen sus relaciones cercanas, a quién dejan entrar a su corazón, a quién no, cómo manifiestan sus sentimientos o si ellos piensan los sentimientos no se deben expresar, ¿sí? Si yo tengo que poner una máscara o no, si yo debo volverme o mostrarme vulnerable a alguien o definitivamente no. Si yo debo depender o codepender de alguien emocionalmente, son cosas diferentes. Entonces, todo esto sucede. Y a veces no nos damos cuenta de cómo el clima emocional del hogar afecta a los niños. Ellos son muy sensibles, son como un termómetro, y yo creo que, o sea, a uno le gustaría que los niños no se dieran cuenta de muchas cosas que pasan entre la pareja, pero eso es inevitable que ellos lo puedan leer, y si no, hablen aquí con 2 hijas que tengo presentes. Entonces, vamos para la siguiente, por favor.
Y quiero citarles ahora sí un poquito más formalmente este texto. Dice, aunque el niño es influenciado por la relación que tiene con cada uno de sus padres individualmente, ¿sí? O sea, un niño se va a ver afectado por la relación que tiene con su papá y la relación que tiene con su mamá de manera independiente. Sin embargo, también se da cuenta de la relación que existe entre su padre y su madre y saca sus propias conclusiones. Se convierte en un modelo de todas sus relaciones de intimidad en el futuro. Es decir, a veces tenemos la falsa creencia de que cuando estamos en casa y en familia, pues el niño, una cosa es el papá y otra cosa es la mamá. Pero resulta que hay como un tercer organismo, no sé si podríamos decir viviente, que tiene una influencia sobre ese niño y es el matrimonio, o sea, la manera en cómo estos dos seres, papá y mamá, se relacionan. Y eso tiene un lenguaje que el niño lee. O sea, no es solamente lo que yo voy pues el papá verá qué hace, pero yo esto y esto. No, la forma en cómo estamos conviviendo, cómo estamos negociando, cómo es nuestra cotidianidad, eso le va a dar un mensaje al niño. Y aquí es donde quiero ilustrarles uno de los versículos. Vamos a ver si funciona y ustedes logran saber a qué versículo me estoy refiriendo. Resulta que cuando los niños van creciendo y van haciendo estos esquemas, Piaget se da cuenta de que cuando el niño cree y se convence de un concepto, a pesar de que en vivo y en directo tú le demuestres que eso no es así, él sigue creyendo en eso. ¿Cómo funciona así? No sé si ustedes recuerdan cuando eran pequeñitos y cogían una jarra de agua y les llenaban como un recipiente que era largo, ¿sí? Y el recipiente, entonces, el nivel del agua subía y subía y subía. Luego cogían esa misma agua, ¿verdad? O una misma cantidad de agua y la ponían en un recipiente, la vertían sobre un recipiente que era más gordito, más anchito, y la vertían enfrente de los ojos de los niños y al niño le preguntará, ¿dónde hay más agua? Y el niño siempre señala, en un 100% de los casos a estos niños, en que el agua, donde más había agua era el recipiente largo. Pero él acababa de ver que era la misma cantidad que se vertían ambos, ¿sí? Pero él decía, la altura tiene que ver con la cantidad. Ese concepto no había quien lo moviera de allí, ¿sí? Iba a permanecer o va a permanecer durante muchos años en la vida del niño hasta que él logra, digamos, desarrollar otras habilidades de comprensión de la realidad y así poderse dar cuenta, es la misma cantidad. Lo mismo pasa entonces con Proverbios 22:6, ¿sí? Que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El asunto acá es que a mí me encantaría que esto solamente se aplicara para cuando instruimos a los niños en la parte bíblica, en lo que se relaciona con lo que Dios es. Pero esto funciona a todo nivel, ¿sí? Y si el niño se convence en algún momento por esa relación de sus padres, que es mejor, digamos, para poder llevar la paz y una relación armoniosa, es mejor no decir lo que yo siento, es mejor no decir lo que verdaderamente pienso, es mejor no, digamos, manifestar que yo pienso diferente a cómo están, es mejor no preguntar, ¿sí? Porque en algún momento mamá o papá le dieron el mensaje, no es que si uno pregunta queda como mal, queda avergonzado, queda humillado. Sí, bueno, es un ejemplo muy, muy sencillo. Y él piensa así, eso va a permanecer en su vida durante mucho tiempo. Y por eso es que incluso en ese libro que les cuento decía esta psicóloga que lleva 25 años de experiencia en tratar niños con problemas de sus padres, en su familia. Y decía, pareciera, y ella trataba los matrimonios, y ella decía, no sabemos por qué,
O sea, los psicólogos no sabemos por qué muchas veces vemos las parejas repitiendo y repitiendo el mismo error que ellos vivieron en el matrimonio de sus padres. Y ella dice, es como si cuando el niño intenta resolver un problema y vuelve y lo repite, y vuelve y lo repite, y vuelve y lo repite, pero él no sabe encontrar otros, digamos, maneras de solucionarlo. Simplemente como que se da y se da y se da y se da para en algún momento tal vez frustrarse y decir ya no lo intento más. Y ese mismo patrón era el que se veía en estas parejas, donde como que repetían y repetían lo que habían vivido antes. Y ahí es donde yo digo, glorioso Espíritu Santo, glorioso el sacrificio de Jesús, gloriosa la resurrección, porque eso es lo que nos saca de esos ciclos. Eso es lo que nos transforma nuestro corazón. Eso es lo que los psicólogos no han podido descifrar, cómo se rompe, ¿sí? Porque es espiritual, no es solamente almático, ¿sí? Listo. Entonces, a ver, ¿qué más me falta de aquí? Ok, y aquí entonces sí ya entramos en esa parte donde que yo digo, wow, Señor, qué lindo cómo tú te ingenias, cómo darnos el mensaje. Y Él nos habla de una figura matrimonial para darnos a conocer su amor, para darnos a conocer cómo quiere relacionarse con nosotros. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer cuando somos un matrimonio. Y es revelarle a nuestros hijos la manera en cómo Dios quiere relacionarse con ellos, pero a través de ese complemento y esa figura o institución matrimonial. Ahora usted puede entender un poquito por qué el matrimonio está siendo tan atacado y quiere ser eliminado, básicamente, de las relaciones, ¿sí? O sea, váyase a vivir juntos, ¿sí? Pero no se case. ¿Y por qué es tan importante entonces? ¿Y por qué Dios dice, aborrezco el divorcio? ¿Sí? Porque es que esa era o es una figura simbólica en la cual Dios quiere revelarse. Y era uno de los escenarios más influyentes, más potentes en la vida de los pequeñitos. Entonces, vamos a ver, hay muchas citas, me gustaría leerlas todas porque me encantan, se me acelera así el corazón cuando las leo a veces, porque veo ese plan de Dios perfecto, pero pues no tenemos todo el tiempo, entonces vamos a ver solamente 3. Y una de ellas es Génesis 2:18, ¿sí? Y usted va a ver que a lo largo de toda la Biblia Dios hace referencia de su relación matrimonial que Él quiere tener con nosotros. Dice así, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y aquí vemos algo del deseo de Dios. Dice, como ese deseo de Cristo y la iglesia, algún día van a casarse, van a estar en esas bodas, las bodas del Cordero, esa unidad del matrimonio que Dios quiere presentarnos como imagen. Y en esa parte Dios es maravilloso. Y como cristianos, ¿sí? O sea, como creyentes, nosotros estamos llamados a que esa figura sea cada vez más noble, cada vez más honrada, ¿sí? Cada vez más clara y más sólida, para recordarnos lo que Dios desea reflejarnos. La otra cita está en Efesios 5, 25 al 32. Es un poco más larga, pero vale la pena y quiero que la tengamos porque vamos a lo largo de esa cita a coger varias cositas para desmenuzar. Entonces rápidamente voy a leerles y dice, Efesios 5, 25 al 32. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí está solamente un pedacito, no la puse toda. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Sí ven la comparación que Él siempre está haciendo? Matrimonio con lo que es la relación de Dios con nosotros, con su iglesia. La cual es su cuerpo y Él es su Salvador.
Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. O sea, más claro no canta el gallo, dicen por ahí, ¿sí? O sea, el paralelo es evidente. Y la última cita que quiero leerles, y esa sí es algo que tiene un significado muy personal para mí. Y incluso yo la leo poniendo mi nombre. Esta cita es para Israel, ¿sí? Pero la he puesto porque es una de las citas que Dios ha usado para también restaurar mi vida. Y dice, Mari, yo volveré a casarme contigo y serás mi esposa para siempre. Cuando tú seas mi esposa, realmente llegarás a conocerme. Seré para ti un esposo fiel, sincero y lleno de amor. Yo soy el Dios de Mari y te juro que así será. Mari, cuando llegue ese día, yo haré que el cielo derrame su lluvia sobre la tierra y que la tierra produzca trigo, vino y aceite en abundancia. Y así el valle de Jezreel prosperará. Te daré la tierra y serás solamente para mí. Y te diré, no eras mi pueblo, pero ahora ya lo eres. Tú por tu parte me dirás, y tú eres mi Dios. No sé, pero aquí ya empiezan a salir corazones en la imagen, yo creo, ¿sí? Y vemos, vemos muchos de los principios que Dios quiere enseñarnos. Vemos exclusividad, vemos fidelidad, ¿sí? Vemos romanticismo, ¿sí? Vemos priorización, cuando él dice dejará a su padre y a su madre, en los otros versículos, es las relaciones más significativas para ti, las vas a dejar por esto, ¿sí? Que se llama matrimonio. Entonces, ahora sí vamos a ver dos aspectos. Hay realmente 7. Hoy vamos a ver 2. No sé si vamos a terminar de ver los otros 5 algún día o haremos un seminario o vendrá otra prédica al respecto, pero hoy vamos a ver 2. Y el primero es, ¿qué es lo que, digamos, el matrimonio está enseñando a nuestros hijos? Y está diseñado para hacerlo. Y cuando fallamos en esto, ¿qué sucede? Entonces, la primera es convertir la relación matrimonial en una prioridad en sus vidas. Entonces, ¿esto cómo está basado? ¿Por qué dice Dios, deje el hombre a su padre y a su madre? ¿Sí? Y es eso, o sea, yo necesito dejar mis relaciones supuestamente más significativas para mi vida, más cercanas, más importantes, y ahora esta va a ser mi relación más importante, ¿sí? Ahora, todo esto, por favor, póngalo en el marco de, obviamente, nuestra relación más importante en la vida es nuestra relación con Dios, ¿sí? Sin esa relación es la que no podemos vivir, ¿sí? Y bajo ese marco es que yo quiero que usted entienda esto. Yo no le estoy diciendo que usted debe idolatrar el matrimonio o a su esposa o esposo, no. Pero sí, dentro de todas las relaciones que usted vaya a tener, esa, humanamente hablando, esa es su relación más importante.
Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay, digamos, empieza a haber una competencia entre mi prioridad con mi matrimonio y otras relaciones? Cuando mi trabajo o mis amistades o mis padres o mis hijos empiezan a competir con esa priorización, ¿sí? Empieza a distorsionarse, digamos, en el mensaje que los niños reciben, que ellos, digamos, pueden encontrar en esa persona y pueden proteger su relación de manera que allí van a estar satisfechas, digamos, como sus necesidades emocionales. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una persona o un joven, ¿sí? Estamos hablando primer matrimonio, se casa, ¿sí? Debe fusionar y equilibrar como tres cosas, ¿sí? Una, yo sigo siendo yo, mi identidad como ser individual. Dos, la mitad de la pareja que ahora estoy conformando, ese yo que ahora se convierte como en la mitad de una pareja que yo estoy conformando, y yo como hijo que todavía pertenezco a una familia de origen. Entonces yo necesito equilibrar esas tres cosas, ¿sí? Pero ¿qué nos dice la palabra? ¿Sí? Que primero va a ser tu relación matrimonial, en ese orden de relaciones interpersonales. Cuando yo no logro equilibrar eso, ¿sí? Cuando yo quiero casarme, pero yo quiero seguir siendo y dándole prioridad a mí, ¿sí? A mis necesidades, a mis gustos, a lo que yo quiero, ahí empieza toda la distorsión. Si yo le quiero dar es prioridad a mi familia de origen, ¿sí? Y primero son mis padres, y yo empiezo con un juego de lealtades. Y si los niños nacen en ese matrimonio y eso no está resuelto, el niño se va a ver en una tensión de lealtades, ¿sí? Y empieza a pensar de que hay los de adentro y los de afuera. Y estamos o en contra de los de afuera y a favor de los de adentro, o estamos a favor de los de adentro y en contra de los de afuera, ¿sí? Y entonces, o la familia del papá es de los de afuera y con esos no. Y la familia de la mamá sí. O sea, empiezan una división allá en el corazón. Y cuando hablamos de que hay una prioridad en la relación matrimonial, no solamente estamos hablando ahorita de dejar padre y madre, sino que también esta pareja ahora recurre el uno al otro para la satisfacción de sus necesidades. Es decir, yo ahora estoy, o sea, si yo me caso, si estoy casada, si yo soy esposa, debo velar por las necesidades de mi esposo, ¿sí? Y asimismo él debe velar por mis necesidades. Y si él tuviera que escoger o ella tuviera que escoger entre satisfacer las necesidades de alguien más o las de su esposo o esposa, él debería escoger las de su esposa, ¿sí? Eso es lo que finalmente se traduce en morir como Cristo y amar como Cristo amó a la iglesia. Y ahorita estamos en una crisis, digamos, importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esto de las necesidades, estamos hablando de que de cierta manera yo debo aprender a depender sanamente en esa relación. Y les digo, no a codepender. Cuando yo tengo una codependencia, es cuando, a pesar de que esa relación se vuelve dañina, tóxica, incluso con una persona o con una sustancia, ¿sí? Yo me mantengo en eso porque no me puedo zafar de allí, ¿sí? Eso tiene que ver con codependencia. Aquí estamos hablando de una sana dependencia, ¿sí? Y cuando yo no le muestro eso en la relación a mis hijos, en la relación matrimonial, ellos pueden empezar a pensar que no es sano volverme vulnerable y revelar que yo tengo necesidades y me puedo volver autosuficiente. En esta parte, cuando no hay priorización en la relación,
Para una, digamos que para una, a la esposa, vamos a decir, sí, su relación matrimonial es prioridad y ella lo alimenta. Para ella, las satisfacciones o los beneficios que ella recibe de la relación matrimonial son lo primero. Si para él su relación más satisfactoria es la de su trabajo, por ejemplo, ahí yo me siento admirado, ahí es donde yo me siento respetado, ahí es donde yo satisfago primero mis necesidades. El invertirle a la relación matrimonial le va a causar conflicto y va a ser un sacrificio y va a ser un desgaste, mientras que para ella no. ¿Sí? Y eso es lo que van a leer los niños. Entonces, en algún momento él va a tener que decidir, o yo quiero invertirle a una relación matrimonial, o yo más bien, o sea, como que me zafo de eso y cualquier cosa que me implique sacrificio, no lo quiero en mi vida. Entonces, para cerrar el punto, no quiere decir que nosotros debemos de alguna manera dejar todos nuestros compromisos y solamente dedicarnos a invertir en el matrimonio. O que no podamos tener lealtad con otras personas o con la iglesia, el servicio, en fin. O tener otras fuentes de satisfacción. Aquí no estamos hablando de absolutismos, ¿sí? Sino de prioridades. Entonces, cuando hacemos esto y logramos vencer esas rivalidades que se levantan en el matrimonio o esas amenazas, y respetamos las necesidades, no solamente de la pareja, estamos diciendo, vamos a respetarles las necesidades del matrimonio, del pacto que yo he hecho, de esa figura matrimonial que es la que debe honrar y reflejar a Cristo. Entonces, lo que debemos enseñar es a proteger el matrimonio de las demandas de otras obligaciones, cuando hablamos de prioridad. Y eso es en cuanto a que la relación matrimonial debe ser una prioridad en nuestras vidas, lo que nosotros debemos enseñar. Número 2, o lo que están aprendiendo nuestros hijos sin que nosotros nos demos cuenta. Y la número 2 es enseñar el valor de la interdependencia, que algo les adelanté allí. Y es, la interdependencia habla de, yo te necesito en mi vida, pero no te necesito para vivir. Esa es como la forma más resumida que yo les podría hablar de lo que es esa relación matrimonial. Te necesito en mi vida, sí te quiero en mi vida, sí te necesito para, digamos, poder formar hogar, para poder reflejar esta parte de lo que es Dios, pero yo no te necesito para vivir. ¿Sí? Es decir, si tú en algún momento no estás, no quiere decir que yo me voy a morir, ¿sí? Eso básicamente es. Y esto tiene que ver con el pedacito de la cita que vimos, que dice, y se unirá a su mujer, ¿sí? Y miren el orden de las cosas. Yo dejo a padre y madre, me uno, y cuando dice me uno, es me uno emocionalmente también, me uno espiritualmente, o sea, estoy de acuerdo en la forma en que esa persona piensa, con la que esa persona piensa, en lo que esa persona cree, en lo que esa persona considera como prioridad o no, ¿sí? Lo que a esa persona le beneficia, también lo considero un beneficio. Yo puedo celebrar también lo bueno que le pasa a esa persona, yo me alegro, ¿sí? Esa unidad para después entonces hablar de una sola carne, ¿sí? Si no hay esa unidad antes, entonces una sola carne no se va a dar como es, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Hoy nos están formando para que tú puedes solo, ¿sí? Tú eres independiente. No nos hablan de interdependencia en las relaciones, sino de usted es independiente, usted puede solo, usted no necesita de nadie. Estas son tus metas. O sea, si el otro se quiere pegar, bien, y si no, pues de malas, ¿sí? Y eso es lo que es contraproducente con la intimidad. O sea, nosotros no podemos enseñarle a un niño a tener intimidad y relaciones íntimas y cercanía
cuando por otro lado estamos manifestando de alguna forma una, como yo solito me satisfago, yo solito me lleno, ¿sí? Yo no necesito de nadie más. Esa autosuficiencia que es nociva para la intimidad. Y en esa parte digo, así como irnos a ese, o sea, cualquiera de los dos extremos va a ser nocivo. O yo solo, yo puedo solo, no necesito de nadie y no tengo que contar contigo y yo no tengo por qué, ¿sí? Incluirte en eso, y si tú no quieres, pues no importa. Yo me voy para España y yo trabajo y yo hago y no sé qué, y tú mirarás a ver qué haces, ¿sí? O de alguna forma ser esa dependiente de que yo no puedo hacer nada si esa persona no está. Pero a veces, y me mostraba el Señor, cuando nosotros salimos de una dependencia emocional, ¿sí? Pensamos que la autosuficiencia y la independencia y el yo solamente satisfago mis necesidades con Dios. Y nos vamos a esa espiritualidad que tampoco es la que Dios ha mostrado en la figura matrimonial que Él nos quiere enseñar. Y es cómo yo puedo entonces depender sanamente en esa relación, ¿sí? Y ahí es donde está, digamos, todos los conceptos del amor, de la fidelidad, de la exclusividad que el Señor nos enseña en su relación matrimonial con nosotros. Y ya para terminar, les digo, cuando los niños no tienen claro esto y se les enseña más bien, o lo que ellos han visto en su relación matrimonial es yo puedo solo, esa parte de vulnerabilidad ellos la van a rechazar. O sea, yo no tengo por qué abrir mi corazón a nadie. Y les va a costar tener una cercanía o conversaciones de temas que son incluso tan privados que ellos han enterrado en su vida y no van a quererlos sacar. Y cuando se encuentran con una persona que sí tiene esta parte de intimidad sana, se sienten incómodos, ¿sí? Se sienten confrontados, se sienten desgastados. Y por más que ellos, digamos, quieran estar, no tienen las herramientas para hacerlo. Entonces empiezan, digamos, como todos esos problemas, y se han dado cuenta que cuando en la relación matrimonial se les permite, o los niños se dan cuenta de que está bien decir, no puedo más, estoy cansada, necesito un relevo, o necesito un abrazo, o estoy enojado, bueno, toda esa parte que hace, que forma lo que es la intimidad, los niños rinden mejor en su parte escolar, ¿sí? Y sobre todo hay dos áreas en las que son sobresalientes o tienen menos dificultad: la parte de las matemáticas y la parte del lenguaje. Está directamente relacionado. Son niños que, a pesar de que puedan pasar por momentos difíciles, no se dejan abrumar por las situaciones y van a tener menos probabilidad de complicaciones de salud o de comportamiento. Entonces, todo esto está absolutamente relacionado. Y ahora, ya podemos pasar a la siguiente. Dice, listo. Cuando no hay intimidad en la pareja, alguno de los dos, si no los dos, van a buscar de dónde, una fuente de donde ellos puedan satisfacer esa necesidad de intimidad, porque de alguna manera nosotros somos diseñados con esa necesidad. Entonces, como les decía, en muchos casos el hombre puede encontrarlo, por ejemplo, en el trabajo. En algunos casos la mujer puede encontrarlo en una amiga o puede encontrarlo en sus propios hijos, ¿sí? O en otros casos van a buscar un tercero, ¿sí? En donde yo no necesite hablar de cosas profundas, yo no necesite todo, pero sí satisfago mis necesidades de intimidad.
El asunto es que cuando la mujer no tiene estas necesidades satisfechas en el hogar, y por más que ella intenta ese acercamiento con su esposo, muy seguramente una de las probabilidades altas es de que ella quiera buscar eso con sus hijos. Y en ese caso, el hijo empieza, aunque tú no se lo digas, con la responsabilidad de mantener feliz a su mamá. De la felicidad de su mamá depende de él. Y eso es lo que nosotros, o lo que en algunos casos se llama, términos psicológicos, los niños ancla, ¿sí? Él es mi ancla emocional y se convierte en mi ancla emocional. Eso no es parte de lo que Dios estableció, pero sucede hoy en día en los matrimonios. Miren que no es suficiente con casarse, ¿sí? O sea, como quien dice, ay, ya bueno, por lo menos no se fueron a vivir juntos y se casaron. No, se necesita realmente entender cuál es el rol que cada uno debe tener y de esa intimidad y priorización en la relación. Número 2, cuando no hay intimidad, entonces ellos aprenden, que estos niños, que deben sacrificar sus propias necesidades por satisfacer las necesidades de alguno de los padres, ¿sí? Y eso los conduce a una abnegación desmedida, ¿sí? O sea, yo me puedo estar sangrando, yo puedo estar, mejor dicho, necesitando a gritos que me escuchen, que me aconsejen, que me ayuden, que me apoyen, pero yo tengo que mantenerme allí y tengo que seguir adelante porque la estabilidad de alguna manera de mis padres, de esta casa, depende de mí en el niño. ¿Qué es lo que esto lleva? Y por favor, esa diapositiva que están viendo, pueden ponerla en un circulito, porque se convierte en un ciclo para la vida del niño. Y es que todas las relaciones, cuando él crece, eso no se evidencia, como les decía, inmediatamente en la niñez, sino que cuando él crece y empieza la vida adulta y se empieza a enfrentar al riesgo de la intimidad, o sea, yo para poderme relacionar con esta chica que me gusta o con este chico, necesito abrirme, necesito revelar mis necesidades. Entonces yo digo, no vale la pena seguir buscando allí y renuncio a todo lo que me implique esforzarme para tener intimidad, porque eso se le convierte en un sacrificio. Entonces dice, no al compromiso. Y puede llegar a pensar, o sea, si me voy a vivir juntos, pero no me caso, no estoy comprometiéndome. Pero eso es una falacia, o sea, eso es una mentira. ¿Sí? O sea, si yo tengo esta relación con esta pareja, pero de todas maneras yo igual me estoy satisfaciendo de otra cosa, eso en algún momento va a reventar y es donde empieza otra vez el ciclo que él vivió en su propia casa. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces ellos se sienten atraídos más por personas que evaden la intimidad o por personas que quieran cuidarlos y que quieran estar solamente pendientes de sus necesidades. Son esas mujeres que pueden ser maternales en toda la relación, no esposas, sino yo te voy a cuidar, yo voy a satisfacer, incluso lo que te corresponde a ti, tus responsabilidades, yo las voy a suplir. Y se sienten atraídos por eso. Y empieza otra vez el ciclo, ¿sí? Entonces, creo que tenemos suficiente ilustración. Y quiero terminar, no quiero dejarlos así, sé que me estoy extendiendo un poquito más, sabía que esto iba a pasar hoy, pero no quiero dejarlos así porque uno puede decir, yo creo que sí, a mí me daban esta prédica unos años atrás, yo decía, Juelitas, no, o sea, estoy en la olla, o sea, definitivamente aquí ya todo se perdió. Pero quise hacer esta diapositiva para decirles, hay esperanza, ¿sí? Si en este momento usted dice, bueno, yo ni siquiera tengo un matrimonio, o sea, ya ni siquiera eso, ¿sí? O el que tengo está muy mal, ¿sí? Y me estoy dando cuenta de que estoy haciendo muchas cosas mal. Yo le digo, mire, sí hay manera de cambiar las cosas. Hoy cantábamos precisamente y decíamos, todo tú lo has cambiado, ¿sí?
Entonces, lo primero a lo que yo le invito, si usted está o en un proceso de divorcio o divorciado o con un mal matrimonio, es busque un proceso de sanidad, ¿sí? Donde usted pueda reconocer sus quebrantamientos y que pueda ver cómo realmente usted está supliendo esas necesidades emocionales, ¿sí? ¿Lo está supliendo de una manera bíblica o lo está supliendo de una manera, no sé, psicológica o carnal o emocional, almática, ¿sí? Eh, y que le puedan enseñar cómo buscar y satisfacer esas necesidades bíblicamente. Busque una consejería, ¿sí? Y rodéese de personas que puedan enseñarle la intimidad en un contexto sano, ¿sí? Yo necesitaba que me enseñaran cómo era una intimidad sin codependencia y cómo es una intimidad sin autosuficiencia, ¿sí? Y no estoy diciéndole que es solamente con una pareja masculina en mi caso, ¿sí? Y esto Dios lo hace muy, muy bonito y por eso les decía, les hablaba de la cita con la que el Señor ha restaurado tanto mi vida. Entonces, segundo, aprender intimidad con Dios y dependencia de Dios. De Dios sí dependemos, ¿sí? De Él sí. O sea, sin Él no podemos nada. Número 3, primero resuelva. O sea, no sé si usted alcanza a ver ahí la imagen de, están haciendo una rehabilitación cardiopulmonar porque la persona está como infartada, inconsciente. Muchos lo que hacemos es salir a buscar otro matrimonio, ¿sí? Y aquí lo que les digo, mire, no es, usted está básicamente como sufriendo un ataque cardíaco y es como si yo le dijera a la persona, ve y levántate a hacer un decatlón. O sea, no, ¿sí? La persona necesita rehabilitar primero su corazón, ¿sí? Para después entonces pensar en los planes de Dios, cuál será, si hay o no lugar a una nueva relación matrimonial, pero relación de intimidad vamos a necesitar. Confiese cuáles han sido sus pecados, sus errores, y en esa parte dice la Biblia, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. No solamente el que se aparta, no solamente el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Y en ese orden, con sabiduría, y por eso le digo, dentro de un proceso usted mire qué tan necesario también va a ser compartir con sus propios hijos sus pecados, sus errores, ¿sí? O sea, confesarlos y decirles, esto es consecuencia de esto y esto y esto que yo hice, esto y esto que yo decidí mal en ese momento, porque yo hice cosas que no estaban bien, yo sembré cosas en este orden, ¿sí? Y darle lugar a Dios. Es otra de las cosas ahí al final, es uno no endurecer su corazón, porque cuando uno viene, digamos, de hogares quebrantados, de hogares disfuncionales, y vive de repente también el propio, yo recuerdo como en algún momento yo sentía como que mi corazón era como una ostra. ¿No han visto las ostras en el mar? Y yo sentía que esto se cerraba y se cerraba y se cerraba, básicamente porque uno no quiere seguir siendo herido o lastimado y es casi que un mecanismo de defensa. Y yo decía, pero ¿por qué yo sigo sintiendo tanto dolor? Y yo hubiera querido que como que Dios cortara ese nervio allá para yo no tener que seguir como que siendo vulnerable. Pero de alguna manera Dios me estaba dejando ver y me ha dejado ver que Él no podía hacer eso, porque Él no quería que, si no, nos hubiera puesto un corazón de piedra a todos para que no sintiéramos nada. Y realmente parte de la falta de intimidad es insensibilidad. Cuando hay sensibilidad emocional, yo incluso puedo detectar las emociones de baja intensidad en otro.
O sea, yo no necesito que el otro esté en una crisis, en un llanto, en unos gritos para saber que necesita ayuda. Yo puedo leer las emociones de estos que son cercanos y darme cuenta de que necesitan algo. Y eso se está perdiendo, no solamente por la falta de intimidad, sino por tanta tecnología. Yo tengo más capacidad de leer un emoji que leer una emoción o un gesto o un rostro, ¿sí? Y finalmente, que usted le pueda orar y renunciar a todas estas cosas en su matrimonio de núcleo familiar de origen, de su propio matrimonio, y enseñarles a sus hijos y hablarles a sus hijos ahora sí intencionalmente de la figura matrimonial que Dios estableció y creó. Y le pueda usted decir, mira, el mío no funcionó por esto, esto y esto, o el mío tiene estas y estas fallas, pero el tuyo sí funcionará, el tuyo sí será sano, el tuyo sí, sí, y vas a tener otra historia. ¿Por qué? Porque Dios cambia las cosas. Entonces eso era lo que quería compartirles el día de hoy.